¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Futuro Posible. Bienvenidos. Hoy aquí vamos a hablar del tema de la inflación y la relación que tiene con la pobreza, o la cruel relación, porque sabemos que a los que más les afecta son a los pobres, porque los precios continúan subiendo. Y para tener algunos datos interesantes, sabemos que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Esto quiere decir 10 veces más de la población de Argentina, o sea, un montón. Pero al mismo tiempo que produce los alimentos, con este contexto inflacionario, también produce más pobres. De ello vamos a hablar hoy con un sociólogo como Agustín Salvia y también con un economista, Javier Lindenboim. Y por supuesto, las preguntas son, ¿aumentará o está aumentando la pobreza? ¿Los planes sociales tratan de proteger, alcanzan? Y también no vamos a dejar de preguntar acerca de los linchamientos, ¿no? De esta cuestión de la justicia por mano propia. ¿Qué pasó? ¿Se rompió nuestro contexto social? Bueno, no se vaya, que vienen los auspicios y enseguida viene el programa. ¿Querés viajar? Hacelo con Quiero. Canjea solo puntos o combina puntos, pesos y cuotas. Ingresá en quiero.com.ar y empezá a vivir tu viaje. Inscribite ya y disfruta tus vacaciones. Banco Galicia, cada día más. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos. Y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Y como les dije, aquí estoy con mis invitados. Bueno, muchísimas gracias por venir. Se los presento: Agustín Salvia, sociólogo e investigador del CONICET, coordinador del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y Javier Lindenboim, que es director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA e investigador principal del CONICET. Y también economista, Javier. Así es. Así es, así que vamos a hablar un poco de todo, de la situación, el contexto social en que estamos insertados los argentinos. Y, por supuesto, la primera preocupación es si ha aumentado la pobreza en este contexto. Agustín. Bueno, no sé, podemos plantear algunas ideas, pero si bien no tenemos información reciente, sí, podemos inferir algunas cuestiones. Incluso con datos del propio INDEC, a partir del último trimestre del año 2013. Sin duda, hasta el año 2013 teníamos una situación que, bien medida el nivel de inflación y los valores de una canasta básica alimentaria, y la pobreza estaría rondando entre el 20 y el 25%. Si a eso se le suma que, más allá de los aumentos de los programas sociales que se fueron generando durante el último periodo del año, y nuevos programas sociales como el Progresar, que sale hace para los niños, hace un mes atrás, que no hubo cambios importantes en términos de volcar mayor cantidad de ingresos en los hogares, ni un aumento del empleo que generara que los hogares mejoraran su situación económica porque tuvieron más trabajo. Es decir, ni una cosa ni la otra ocurrió, y sí ocurrió un proceso inflacionario explosivo importante.
sin duda ya los niveles de pobreza que tendríamos que estar calculando están por arriba del 25% seguramente, en términos de un 30% de la población, probablemente, si en términos de estimación, probablemente que están por debajo de lo que significaría una canasta básica alimentaria que podríamos medir para una familia tipo de por lo menos 4.000, 4.500 pesos en términos de una familia tipo de 2 adultos y 2 chicos para cubrir sus necesidades tanto alimentarias como otros bienes y servicios necesarios para el funcionamiento social. Como el transporte, por ejemplo. Como el transporte, la educación, la vestimenta. Si uno mirara o evaluara la situación a nivel de la indigencia, yo creo que ahí se mantiene de todas maneras una distancia elevada, también habría aumentado, pero creo que en forma menos importante, en tanto que se ha volcado esta ayuda social que se sigue volcando sobre la población de bajos ingresos. No es que no ha quedado afectada por el proceso inflacionario, pero sigue siendo una situación en donde las familias de muy bajo ingreso, los sectores más vulnerables, están fuertemente apoyados o contenidos por estos sistemas de ayuda social que hace que sea un poco más aliviada la situación. Si bien para esta situación la porcentaje de población por debajo de una canasta básica alimentaria que para el INDEC era hasta antes de estos cambios de 1,5%, yo creo que también aumentó, y si habíamos estimado que estaba alrededor del 5 o 6%, seguramente se ha elevado un 8 o 9%. Vos cuando hablas de porcentajes, ¿no? El 25%, ¿cuántos argentinos son Bien, pobres? Son proyecciones que se hacen a nivel poblacional, pero que pueden tener errores, ¿no? Nivel de la población, bueno, estamos hablando de casi de 10, 12 millones de personas en situación de pobreza, si uno proyectara los datos que uno tiene a nivel urbano al total del país. Y a nivel de la indigencia estamos hablando de no menos de 2 millones y medio de población que dentro de esos pobres no tendrían los ingresos suficientes para teóricamente cubrir la canasta básica alimentaria. Cubren a veces la canasta a través de los comedores, la asistencia social y otras formas que permite que el hambre no aparezca como un emergente tan importante en la sociedad argentina. Sí, es que hay clases, sí, es muy importante. Javier, y para explicarle al público, ¿no? ¿Qué impacto ejerce la inflación en la pobreza? Sencilla la pregunta, no fácil de contestar. A quienes no sean muy jovencitos y se puedan acordar de momentos tan complicados como los vividos en el 89-90, si el que nos está escuchando es alguien muy joven que pregunta en su casa, allí lo que ocurría era que cuando se cobraba el sueldo o la quincena, había que hacer malabares para tratar de transformarlo rápidamente en bienes, porque apenas pasaban los días, peor las semanas, la capacidad que esos billetes que uno tenía recibidos no alcanzan. Le servía para cada vez menos. Esa es una manera burda, pero quizás efectiva de aludirlo. Si uno lo piensa en general, quienes tenemos ingresos fijos porque somos asalariados o jubilados o algo equivalente, no tenemos ninguna posibilidad de modificar la cuantía de esos ingresos como lo puede hacer eventualmente un comerciante o un industrial, aún los pequeños. Es cierto que para el sector asalariado está la oportunidad una vez al año de discutir a través de sus estructuras de representación los ajustes que puedan tener a través de las paritarias en lo que estamos metidos en este momento. Pero como seguramente va a aparecer en algún momento, hay una porción desafortunadamente no pequeña y que no bajó de trabajadores que no están cubiertos por la protección sociolaboral y que por lo tanto tienen enormes dificultades para ser protegidos por aquel paraguas. No sé si con esto nos aproximamos. Perfecto. Muy fácil, como Agustín también señaló, no sé, la mayor parte del ingreso de un pobre está destinado a los alimentos. Entonces cuando suben los alimentos, bueno, no alcanza. Y al mismo tiempo, en la medida que los empleos son empleos no protegidos, que no están cubiertos por un proceso de protección gremial o social que permite generar ingresos complementarios o que permite justamente acompañar el proceso inflacionario, justamente estos sectores precarizados, trabajadores informales,
que viven de trabajo cuenta propia o de un trabajo asalariado no registrado. Que son más o menos el 40% de la población argentina. Que exactamente, sí. Que en términos generales uno podría incluso pensar que son más si incorpora esto los no asalariados, pero si dentro de los asalariados serían el 35%, y más si uno considerase a los no asalariados, estos sectores que no necesariamente son sectores en situación de indigencia, cuyas familias están en indigencia, pero sí que pueden ser pobres, ven agravada la situación porque efectivamente hay una explosión de los precios y eso no se ve acompañado de ni mayor trabajo, ni mayor posibilidades de generar su propio empleo, ni de mejores ingresos a través de ese trabajo que tiene. Claro. Así que bueno, sabiendo de los planes sociales, ¿no? ¿Alcanzan, por ejemplo, la asignación universal por hijo y el nuevo plan Progresar, ¿no? Como hablamos de los niní, ¿alcanzan con este contexto inflacionario? Yo le voy a dejar a Agustín la referencia al tema de los planes, pero yo quería complementar con un elemento adicional. Buena parte de las cosas que estamos diciendo tienen como fuente, no exclusiva, pero hasta no hace mucho casi única, la información sociolaboral originada en la encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC. INDEC, que como sabemos, y si no, siempre vale la pena recordar, hace 7 años fue informalmente intervenido y constituido en una academia de pintura para dibujar la información, porque parece que a alguien le gustaba el resultado de ese dibujo, no el que daba cuenta de la realidad. Todo esto viene a cuento porque no sabemos realmente qué pasa con la pobreza, tenemos dudas sobre qué pasa con el empleo, tenemos dudas sobre qué pasa con los niveles medios salariales que la encuesta de hogares proporciona. Hace pocos días atrás nos desayunamos que el anuncio con tanta alaraca de que habíamos crecido un 5% el año pasado, resulta que mágicamente se transformó en un 3%. Es decir, una manipulación tan burda, tan impresionante, que a quienes queremos contribuir con nuestra capacidad de reflexión, interpretando la realidad a partir de los datos que debieran ser propios de toda la sociedad, no disponemos de esa información. Y esto me parece que es algo que no está mal que tomemos conciencia de ello. Por supuesto, y si estos datos se quieran dibujar, digamos, es porque la realidad está asustando. Es altamente probable que no es positiva. Agustín. No, muy cierto lo que dice Javier. Es decir, estamos, cuando hacemos investigación en ciencias sociales necesitamos efectivamente de información confiable, válida, fiable. Y esta información que debería dotar un sistema público de información, como sería el INDEC en este caso, obviamente genera muchas dudas. Entonces uno tiene que hacer malabares para tratar de, a partir de los datos disponibles y de otras fuentes o distintas fuentes, tratar de llegar a inferencias que se aproximen a lo cierto, aunque no estemos totalmente seguros de qué es lo cierto. Bueno, esto es parte de los efectos que tiene la manipulación de datos estadísticos a nivel público. Cuando un Estado manipula la información pública, efectivamente nos desarma de la posibilidad de diagnóstico y por lo tanto también de llevar adelante políticas acertadas, adecuadas. Claro. En este sentido, de todas maneras, no creo que nos equivocamos mucho cuando señalamos que la mitad de la población en Argentina, de los trabajadores en Argentina, no llegan a cubrir ingresos de 4.000 pesos. Ya esto está marcando una situación y que el 20%, 25% de los trabajadores ganan menos de 2.000, 2.500 pesos. Cuando dijiste la canasta básica de alimentos, ¿cuánto es? Bueno, cuando la canasta básica alimentaria para una familia tipo debería ser aproximadamente de 1.600 pesos. Okay. La canasta total debería ser, se estima, no lo sabemos porque no sabemos cómo evolucionan los precios. Todo esto, la crisis inflacionaria también altera el sistema de precios, lo cual produce distorsiones que desconocemos, pero que cuando analizamos la canasta básica total, deberíamos pensar que está en 4.000, 4.500 pesos para una familia tipo. Claro. ¿Bien? Alrededor de 1.700, 1.800 pesos por persona. Perfecto. ¿No? Por adulto equivalente, se lo conoce técnicamente. Bien, estamos hablando de que el 20% ya de los trabajadores ganan menos de 2.000 pesos, que el 50% gana menos de 4.000 pesos. Estamos hablando de una situación en donde el trabajo no es el principal proveedor para salir de la pobreza, claro, por lo menos de ese 50% de la población que está en situación vulnerable. Sí. Entonces,
Esto se expresa a nivel de los hogares y a nivel de la población en ese 30% de población que creemos que está en situación de pobreza. Ahora bien, contra esta situación, o a pesar de esta situación, existe una cantidad enorme de recursos que el Estado vuelca a través de la asistencia pública. El 33% de los niños está siendo asistido por la asignación universal por hijo o por pensiones familiares. Con pensiones que podrían ir alrededor de 450 pesos por niño. Puede haber una familia donde haya más de un niño y reciba esos ingresos, pero en términos per cápita, para no ser pobre, ese niño per cápita estaría necesitando al menos 1.500 pesos. Claro, ¿bien? Claro. Está lejos lo que recibe de lo que necesitaría en términos de ingreso para no ser pobre. Y en términos de indigencia necesita 750, 800 o 900 pesos. Bien, también sigue estando lejos. Es decir, la transferencia de ingresos que se vuelca por niño al hogar no garantiza que el hogar esté saliendo de la pobreza. Y sí garantiza un poco más que lo ayude a salir de la indigencia si el hogar tiene al mismo tiempo una changa, otra actividad económica, ocupacional y sume. Ahora, hoy por hoy, a pesar de los programas sociales, incluso que el 20% de los hogares urbanos en Argentina están recibiendo una asistencia pública. Olvidémonos de los programas de jubilación. 20% una asistencia pública de transferencia de ingresos por cuestiones sociales. 20% de los hogares, ya sea por asignación universal, por alguna pensión no contributiva, por algún otro programa social, 20, y van creciendo en función de que se agregan ahora el programa Progresar. Sí. Entonces, si pensamos que el 20-25%, 1 de cada 4 hogares en Argentina recibe asistencia pública, esto podría estar hablando, qué bien, un Estado que protege a la población. Pero es un Estado que protege a la población y no le garantiza salir de la indigencia, mucho menos de la pobreza, y en todo caso pasa a ser un indicador pobre de salida, digamos, de bienestar. Es un indicador más claro de cómo el mercado de trabajo resulta insuficiente para atender las necesidades de reproducción social de la población. A tal punto que el Estado tiene que al 25% de los hogares transferirle dinero para garantizar la paz social y la subsistencia. Claro. Y Javier, entonces, bueno, como hablamos del trabajo, ¿no? Para salir de la pobreza, ¿cómo está el trabajo en la Argentina? Con el tema de la informalidad y se viene más desocupación, ¿cómo es? El problema de la informalidad y yo creo que desafortunadamente este año va a ser más intensa la aparición del problema del trabajo, es decir, tener acceso a un empleo. Las dificultades de las que estamos hablando implican, llame el gobierno ajuste o lo llame sintonía fina o no le dé ningún nombre, pero toma las medidas que está tomando desde la asunción del nuevo equipo económico a fines del año pasado, estamos conduciendo algo que para el gobierno era muy mala palabra cuando se le decía algunas de las acciones que debieran hacerse en materia económica y decía, no, nosotros no vamos a enfriar la economía. Estamos en condiciones de decir que la economía se está enfriando como consecuencia de las acciones tardías y mal operacionalizadas y que esto no puede menos que tener un efecto de algún tipo recesivo. Traducido, menor demanda de trabajo. Traducido, empeoramiento de la calidad de los trabajos de que se dispongan. Todo eso habla de un panorama que si en los últimos 2 años no se creó prácticamente empleo asalariado en el sector privado, ahora es muy probable que tengamos una caída absoluta, cosa que no teníamos desde hace bastante tiempo en Argentina. ¿Y qué pasa con las paritarias? Bueno, las paritarias se debaten, creo yo, en un mundo complicado, suponiendo buenas intenciones de todo el mundo. Digo, desde parte de los representantes de los trabajadores. Ponemos más el acento en recuperar lo perdido por la inflación, ponemos la preocupación en lo que creemos que puede pasar en el próximo periodo, durante el cual va a regir el acuerdo paritario, y por lo tanto, más allá de lo que pasó, nos protegemos de lo que viene, que parece que va a ser peor que lo que pasó, o ante las dificultades de las que estamos hablando recién, ponemos el acento en evitar que haya despidos. Es una situación no sencilla
para tomar la actitud de parte de los trabajadores y de sus representantes. Yo estoy describiendo, no estoy diciendo que va a pasar esto. Claro, menos estoy diciendo que haya que tomar uno de estos, pero digo, estas cosas seguro que están en la discusión. Puede suceder. Claro. Y es un momento, sí, va a transcurrir, me imagino, un año de conflictividad, entonces, gremial. Naturalmente lógico. Creciente, la empezamos viendo con el caso de la enseñanza en la provincia de Buenos Aires, y no solo en la provincia de Buenos Aires, en donde, más allá que como en toda cuestión socioeconómica, hay perspectivas políticas distintas, contrapuestas, a veces bien intencionadas y a veces no, pero de todas maneras la base de la conflictividad está en la realidad, más allá de las intenciones de algunos de sus actores, ¿no? A ver, y si nos vamos a la realidad también de la Argentina, vemos que por un lado se hacen torres, ¿no? Se construyen torres, impresionantemente, y por el otro hay cada vez más villas o asentamientos. Es decir, hay una marcada desigualdad, se nota, y una distancia, ¿no?, entre esta Argentina rica y entre esta Argentina pobre. ¿Qué pasa? ¿Cómo salimos o por qué suceden estas cosas en la Argentina? Bueno, fíjate, Dolores, que estamos hablando de una coyuntura de crisis, sí, de ajuste, aunque no le guste decir esto al gobierno, es decir, una política de ajuste que implica que de alguna manera el efecto, el proceso inflacionario vaya por sobre lo que significan los aumentos salariales de los sectores formales, lo cual hace que los sectores informales que estábamos hablando recién queden todavía más postergados. Y que durante toda crisis los sectores que tienen más capital, más poder, más contención institucional, incluso son los sectores que menos sufren las crisis. Lógico. Y que en los momentos de expansión son los que mejor aprovechan las oportunidades de la expansión. En la Argentina de los últimos 10 años, buena parte de la desigualdad se fue reduciendo porque hubo aumento del empleo y una parte importante de la gente que quedó en la crisis 2001 y 2002 fuera del mercado de trabajo o que venía quedando fuera del mercado de trabajo en la década de las reformas estructurales, pudo recuperar su empleo y esto mejoró la situación del bienestar familiar y achicó ciertas brechas de desigualdad. Esto no quiere decir que la achicó porque una parte de la población logró ascender, mejorar su situación. Ahora, la parte de la cúspide de la sociedad, el vértice superior de la sociedad en términos de los ricos, los poderosos, no dejaron de hacer negocios y no dejaron de encontrar un muy buen terreno donde invertir y donde obtener ganancias y donde acumular. Al tiempo que una parte de la sociedad, la base de la sociedad, no encontró que este crecimiento económico le diera efectivamente oportunidades de inclusión sustentable. Claro. Lo que le dio sí fue la posibilidad de tener más changas, más trabajos eventuales, más trabajos informales o, eventualmente, ante situaciones de crisis, más programas sociales que lo asistan. Entonces, esta estructura social se ha mantenido inmóvil, se ha cristalizado, diríamos, en el 2007-2008, y esto que señalaba Javier. Es una pobreza más estructural. Una estructura social desigual y estructural en términos de que hay una pobreza estructural y tenemos un sector dinámico que sabe defenderse de las crisis y sabe aprovechar las ventajas. Y una clase media, incluso obrero, asalariado, protegido, que puede ir moviéndose en los vaivenes de las crisis. Es decir, seguramente durante este año sufrirá una caída sus ingresos reales. Seguro. Así como en el año 2007-2008, incluso 2011 o 2010-2011 logró mejorar esa situación. Pero esto que es relativo no cambia en términos estructurales. Y esta situación se mantiene, y fíjate que, como decía Javier, estamos hablando de una crisis, un año crítico, complicado, en donde en todo caso estamos viendo cómo se pierde lo menos posible, pero no cómo se logra más equidad. Claro. Y después de un periodo inusitado para la experiencia argentina que tengamos recuerdo, de muchos años continuos de buen desempeño económico. No sabemos si es, como se ha dicho, el diseño de mayor crecimiento económico, porque ahora están en duda los propios datos de crecimiento, pero no hay ninguna duda que Argentina creció notablemente en estos 10 últimos años. Exacto, pero Sí, ¿no? Un segundo, Javier, porque me quedan pocos minutos. No quiero dejar de hablar del tema de los linchamientos, ¿no?, de la violencia. ¿Qué está sucediendo entonces con esta sociedad que se ha transformado también violenta? ¿Tiene que ver con la pobreza? ¿Tiene que ver con la desigualdad? A ver, yo puedo mencionar brevemente que creo que hay una situación donde la desigualdad y no la pobreza es la que genera situación de violencia social. Sí. Eso estructuralmente es así en toda sociedad a nivel global. No es
porque seamos más pobres o porque seamos menos o más pobres, donde aumenta la situación del delito, donde aumenta la situación de la confrontación o el conflicto social, incluso no reivindicativo, ¿sí? Sin argumentos, sin política detrás. Es en situaciones de fuerte desigualdad donde aparecen los efectos demostrativos de lujo, abundancia, frente a aparece la situación de necesidad. Esto genera violencia bajo distintas maneras. La violencia que puede ocurrir en términos del delito, como la violencia que puede ocurrir a nivel del saqueo, como la violencia que puede ocurrir a nivel de la represión. Javier, ¿algo? Tenés un minuto, Javier. Sí, yo creo que se conecta, no voy a agregar a esto. Podría decirse, en mi opinión, que hay un elemento que es típico de esta época, no solo de Argentina, que es la incidencia nefasta que el consumo de drogas introduce en la sociedad, pero yo agregaría algo, me voy a ganar pocos amigos, y es que creo que cuando desde lo más alto del poder se estimulan comportamientos disociativos, se estimulan las peores cosas que tenemos adentro como seres humanos. Claro. Y 2 segundos para decir que además esta sociedad lo que ha terminado siendo después de este diseño es no solo más desigual, sino más concentrada, siendo que una de las banderas que se habían esgrimido para el funcionamiento y la actividad económica orientada por el Estado era de luchar contra la concentración, contra los grupos concentrados. Sin embargo, el resultado es una sociedad más concentrada que está, creo yo, en una de las bases de sustentación de la sociedad que describió Agustín. Bueno, me hacen así, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, por supuesto, me parece que van a escribir un libro juntos, así que van a venir entonces a presentar el libro. Ah, será un gusto. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos el martes que viene.